En esta oportunidad vamos a hacer un video tutorial para explicar cómo es el proceso de ordenamiento de los contactos en la tabla que nos muestra la interfaz gráfica. Hasta ahora lo que tenemos desarrollado es la ventana principal, la cual se abre, inmediatamente se cargan los contactos que están en el disco duro. Y también tenemos implementado la función de eliminar, seleccionando uno de los contactos y pulsando el botón eliminar. Hoy entonces vamos a tratar de hacer el proceso de ordenamiento, que significa entonces que si hacemos clic con el botón derecho en alguna de las columnas de la tabla de los contactos, entonces se produce un ordenamiento dependiendo del atributo de esa columna. Si hacemos clic acá en apellido y nombre, ordenamos en forma ascendente por apellido. Podemos ordenar por teléfono haciendo clic con el botón derecho, por correo. En ese sentido, hay una cierta diferencia con respecto al proceso de eliminar que es conveniente destacar. Cuando vamos a eliminar, previamente debemos seleccionar uno de los contactos en la tabla y presionar el botón eliminar. No nos preocupamos mucho por el momento preciso cuando se hace clic, sino que seleccionamos y al presionar el botón eliminar se dispara el método que elimina el contacto. En ordenamiento no tenemos un botón para ordenar, sino que simplemente hacemos clic con el botón derecho. Eso nos lleva a capturar en el mismo instante la columna en la cual hizo clic el usuario. Es diferente, no tenemos que calcular en el mismo instante que hace clic, debemos capturar en qué columna hizo clic con el botón derecho. Bien, lo otro que queríamos destacar antes de empezar con el código es el nombre que le pusimos a ese método cuando hicimos la interfaz gráfica. En la interfaz gráfica entonces tenemos una tabla, ¿sí? Seleccionamos la tabla y revisamos los eventos. Y aquí hay un evento que dice cuando hagan clic con el botón derecho sobre las etiquetas. Las etiquetas son los nombres que tiene la columna y se debe disparar un método que se llama clickTabla. Entonces este método clickTabla es el que nos permite a nosotros hacer el ordenamiento. Debemos codificar ese método. Así se llama clickTabla y pertenece a la clase ventana principal, que es la clase que hereda de la ventana original que se llama GuideFrame. Estamos claros entonces que debemos codificar entonces clickTabla. Bien, debemos hacer ese código entonces acá en ventana principal. ¿Sí? Ventana principal lo último que hicimos fue eliminar, pero también como ventana principal hereda de esta que se llama GuideFrame, acá entonces debe haber alguna referencia a ese método que se llama clickTabla. Vamos a buscarlo en GuideFrame.h y aquí tenemos entonces. Entre los métodos que va a utilizar esa clase se encuentra uno que se llama clickTabla. Y observe que aquí entonces el evento es diferente. Para este es un clic con el ratón normal, pero acá entonces un evento que tiene que ver con la tabla, con el widget grid. Bien, entonces cambia un poco la cabecera. Hay que tener eso en cuenta entonces. Ahora vamos a agenda.h. En agenda.h vamos a definir un tipo de datos que nos va a facilitar un poco la vida para ubicar, identificar las columnas en la cual se hizo clic con el botón derecho. Ese tipo de datos se llama enumerado. Un tipo de dato enumerado es un tipo de datos que, aunque tiene un orden 0, 1, 2, 3, 4, no necesariamente tienen que ser números enteros. Podemos ordenar por contexto, por ejemplo primero, segundo, tercero, cuarto. En este caso nosotros lo hemos llamado así. Orden apellido nombre sería el orden para la primera columna, orden teléfono para la segunda, orden correo para la tercera, orden grupo para la cuarta. El tipo de datos se llama criterio orden y estos son los posibles valores. Va a tener 4 valores posibles y dependiendo del valor que nosotros usemos vamos a ordenar por una columna o por la otra. Esto se pudo hacer también con un entero 0, 1, 2 y 3. Pero entonces uno como programador debe tener control de qué significa cada columna. Se puede hacer, pero entonces el código de esta forma queda mucho más claro. Vamos a dejar este primer video hasta aquí y continuamos con el código en el siguiente.